Muy buenas tardes a todos, a la comunidad de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La actividad del día de hoy se enmarca en las festividades de aniversario número 47 de nuestra Escuela de Historia, nuestra unidad académica, que hoy tiene programada una actividad muy especial para definir los procesos políticos del siglo XIX, del largo siglo XIX, y Juan Carlos Arazúa accedió muy amablemente a participar en esta jornada, en la cual pues va a disertar sobre el aumento de la violencia política en ese siglo XIX, los nuevos actores políticos en la organización administrativa del Estado, en esos cambios políticos que muchas veces se tratan desde la independencia, que es un momento dentro de un proceso mucho más largo. Ese aumento de la violencia política va de la mano de los cambios demográficos que experimenta la región de Guatemala y Chiapas, y le agradecemos por haber accedido a compartirnos su vasta experiencia y conocimiento sobre el tema. Y vamos a dar inicio a esta actividad programada por el área de historia con unas palabras de nuestro director, el doctor Ángel Valdés. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Conde Roche. Muchísimas gracias también al doctor Juan Carlos Arazúa por aceptar la invitación. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos, compañeras y compañeros de la Escuela de Historia, de otras unidades académicas y centros de investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que en este momento también se han enlazado a la señal de nuestra actividad para poder difundirla en estas instancias académicas de nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos. En el marco de este 47 aniversario, se han organizado, como ustedes pueden apreciar, una serie de actividades que nos lleven a profundizar en temas que muchas veces no tenemos la oportunidad de poder debatir, discutir, analizar en el aula. La idea a la hora de plantearnos esas actividades, debido a que la pandemia nos impide poder tener estos eventos en forma presencial, era tener un momento festivo en medio de la tragedia que estamos viviendo, pero un momento festivo académico, y a la vez que pudiéramos ampliar nuestras miradas dentro de nuestro quehacer histórico. La historia, como nos explicaban ayer, y nos lo decía el doctor Luis Pedro Tracena brillantemente, tiene que regresar a sus raíces. De acuerdo que haremos uso de otras disciplinas, pero sin perder de vista que somos historiadoras, historiadores. Nos estamos formando para ser historiadoras e historiadores. Y por tanto, nuestra disciplina matriz es la historia. Insisto en recalcarlo, no quiere decir con esto que no podamos hacer uso de otras disciplinas, de otras ciencias para poder complementar nuestros análisis históricos, pero teniendo claro que nuestro quehacer es la historia y el quehacer del historiador es ir a la evidencia. Y ese ir a la evidencia supone ir a las fuentes. Podríamos decir, o se nos podría ocurrir pensar que únicamente hablamos de fuente primaria cuando estamos haciendo historia colonial, pero no. Todas las corrientes históricas, de todos los procesos históricos, tenemos que acudir a la fuente primaria. Esto nos permitirá tener una mayor amplitud en cuanto al análisis que queremos desarrollar en nuestras investigaciones. Supone, por tanto, irnos a manchar los deditos, aunque ahora ya no, porque la mayoría ya están digitalizados, con documentos en los archivos. Pasar aquellos momentos de alergia que les he visto a muchas y a muchos de ustedes, cuando la mascarilla todavía no existía como un bien obligatorio de vestimenta global, verles con sus mascarillas en los archivos y quejarse de los ácaros que les producían grandes alergias, pues ese es nuestro quehacer. Irnos
a meter a los documentos, ir a revisar los periódicos, ir a indagar discursos, hacer confrontaciones, tener nuestras bases teóricas, metodológicas, nuestra episteme muy clara para poder tener unas investigaciones históricas del nivel que se requiere en una academia académica como la Escuela de Historia. Tomen en cuenta que de la Universidad de San Carlos somos la única unidad que se dedica exclusivamente al campo de la historia. Es de donde surgen la mayoría de profesoras y profesores que atienden esta asignatura en las distintas facultades. Como nos decían también ayer, es frecuente encontrar que da historia alguien que estudió sociología, alguien que estudió derecho o economía. Pero ustedes y yo, por ejemplo, no podríamos ir a enseñar economía a la Facultad de Económicas, ir a enseñar procesos penales a la Facultad de Derecho. Y así podríamos seguir en este análisis. Por tanto, la universidad nos demanda esa formación sólida que se requiere en estos momentos. Dentro de menos de un mes estaremos en esa fecha que está afortunadamente pasando sin pena ni gloria, que es el Bicentenario. Y digo afortunadamente porque por más que oficialmente se le ha querido dar un realce ficticio, en la sociedad esto no ha calado, porque estamos frente a una pandemia que en el momento actual nos tiene en una zozobra tremenda por el pico tan alto que estamos alcanzando. Ya prácticamente esta semana vamos a completar 2 semanas de tener 4,000 casos diarios, más de 4,000 casos diarios, y nos acercamos a los 5,000 diarios. Por tanto, más importante de estar con esta fanfarria oficial, pues sería que atendieran la pandemia. Y nosotras y nosotros como historiadores, tenemos que explicar a la población que no estamos ante la necesidad de un festejo, sino ante una reflexión de lo que fue la historia de la formación de lo que hoy llamamos Guatemala. Esa es nuestra tarea, interpelar. Interpelar a aquellas personas que todavía siguen creyendo en ciertas cosas que nos enseñaban en la primaria. El sábado tuve una experiencia maravillosa con una entrevista de alguien que no es historiador, y sus preguntas pues eran muy cauciosas e iban en la línea del segundo himno más lindo del mundo, que lo hemos hablado muchas veces en clase, o esa idea que nos han inoculado, que en este país está el lago más bello del mundo, y estas cuestiones superlativas que no son más que auténticos telones que impiden ver nuestra realidad. Para lograr esto, para poder avanzar en la necesidad también de actualizarnos en los diversos temas que no podemos abordar pues en las clases porque nos es imposible. Afortunadamente, el doctor Juan Carlos Arazúa aceptó participar con nosotras y nosotros en esta actividad del área de historia en el marco del 47 aniversario y disertará con el tema Guerra y Sociedad en Guatemala y Chiapas, primera mitad del siglo XIX. El doctor Juan Carlos Arazúa es licenciado en Historia de la Escuela de Historia, graduado en el 2007. De hecho, antes de empezar hacía remembranza con el maestro Conde Roche, que hace 21 años ingresaron a la Escuela de Historia. Imagínense, si ellos lo ponen así, yo mejor ni les digo la fecha en que yo ingresé, porque muchos de ustedes no estaban ni en la mente de Dios. Es doctor en Historia por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en 2013. Becario postdoctoral en la UNAM y CIESAS Suroeste, de 2015 al 2018, con una vasta experiencia de investigación histórica y obviamente con un conocimiento profundo de la realidad del siglo XIX en lo que hoy llamamos Guatemala. Le doy la más cordial bienvenida, le agradezco muchísimo que esté con nosotras y nosotros, y a las compañeras y compañeros que están conectados de los diversos canales de comunicación de la escuela, también mi profundo agradecimiento por acompañarnos en esta jornada, y dejo en el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Arazúa. Muchísimas gracias, y todos oídos y toda
la atención para usted, doctor Sarasúa. Por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a las autoridades y a los organizadores por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, de charlar con todas y todos ustedes. Siempre es un gusto volver a la escuela. También es una oportunidad para recordar a aquellos que ya no están, que ya sea con la pandemia o antes de ella se han ido. Recordaron también a los amigos como Jorge Castellanos, Amalia, pero también en el caso de Alejandro, pues estábamos hablando de su experiencia en la escuela, pues al buen amigo Luis en el archivo arquidiocesano y estos años de experiencia que he podido solo atisbar en algunos momentos con Luis y con Alejandro. Bueno, el objetivo de la charla a la que me invitaron hoy es un poco, pues, algunas ideas básicas sobre la práctica de la historia como disciplina, pero también de la forma en que pues, se investiga, ¿verdad? La forma en que se tienen que utilizar archivos y otras herramientas metodológicas para poder en un momento dado llevar a buen término las investigaciones que proponemos. En gran medida también está alimentada por charlas a lo largo de los años con colegas tanto en Guatemala, en Centroamérica, como en México, y lo voy a comentar con la experiencia del posgrado, que fue un proyecto colectivo, que de ahí surgen muchas de las ideas de las cuales he estado trabajando estos años. También enfatizar un poco cómo la experiencia mexicana y española también marca. Vamos a hacer algún pequeño comentario. Pero, en primer lugar, les comparto la pantalla para poder... no sé si se observa la presentación. Sí, Juan Carlos. Sí, no hay problema. Todo bien. Algo me falló aquí. Permítanme. Bueno, sí se ve la presentación, ¿no? Todo bien. Gracias. Bueno, hablar un poco de esto es también recordar un hecho que pues está inscrito en nuestra práctica historiográfica y que realmente hasta que no lo vivimos, pues no nos damos cuenta de ello. Muy conocido en la práctica historiográfica como nacionalismo metodológico, en el sentido de que hasta cierto punto una parte importante de nuestra perspectiva y nuestras preguntas giran en torno a cuestiones que nos han sido impuestas por nuestra propia experiencia de vida dentro de un proyecto nacional y político. Y cómo eso también va marcando las preguntas y experiencias de investigación. Pero la mejor manera de romper con ello es precisamente las charlas con colegas provenientes de muchos lugares, y por eso cuando se pueda hacer nuevamente, pues los invito siempre a participar al Congreso Centroamericano. Para mí siempre fue una experiencia muy importante para intentar salir de mi propia visión cerrada, poder conversar y discutir, charlar y conversar con colegas del resto de Centroamérica. Entonces, de otra manera, la experiencia historiográfica me ha obligado a pues, intentar preguntar a los archivos mexicanos y chapanecos con ojos chapines. Pero a la vez, esa misma experiencia en los archivos en México me ha obligado a replantear muchas ideas que tenía sobre Guatemala. Siempre pongo este ejemplo. Cuando yo trabajé la tesis doctoral, siempre mi visión era desde la ciudad de Guatemala hacia los conflictos con los vecinos centroamericanos. Y para mí Chiapas, pues pasó en el 24 y algo quedó ahí de conflicto y se acabó. Pero precisamente al cruzar la frontera y tener que adaptarme a otro mundo académico, me di cuenta de mi propio error a través de los debates con los colegas, al ver de que en un momento dado, pues mi visión era eso, una visión muy nacionalista todavía en función de los archivos que consultaba. Y esa experiencia es la que los invito siempre a participar, a intentar romper los esquemas que uno ha recibido por la misma experiencia de vivir en Guatemala. Bueno, eso como introducción. He de decir que
a pesar de que uno haga pues una tesis, ya sea de licenciatura o de posgrado, esto siempre va a marcar nuestro camino, en el sentido de que siempre volveremos en un momento dado, aunque cambiemos de tema, volveremos a las tesis que hicimos, a las temáticas, siempre nos recordarán por uno de estos elementos. Pero también hay que admitirlo de que, ya que es una etapa formativa tan importante, también marca las preguntas y las formas en que hacemos esas preguntas. Entonces, pues, ya muchos de ustedes, pues, lo saben, pero una parte importante de mis preguntas y de la forma en que investigo se produjo a partir de este proyecto, que nos dio becas a varios latinoamericanos por estar en Barcelona. Un proyecto dirigido por Juan Carlos Garavaglia en la Universidad de Barcelona, él proveniente de Francia. Y precisamente un proyecto colectivo donde hacíamos chistes, pero precisamente nos reíamos de estas imágenes nacionalistas que todos los países latinoamericanos tenemos, hablando del el segundo himno más lindo del mundo después de la Marsellesa y ese tipo de cosas. Pero eso nos permitía también en una convivencia de 5 años a lo largo del continente y de España. También nos permitió en un momento dado cuestionarnos a través de las historiografías nacionales que habíamos leído y formado. Eso nos dio una mirada y nos llevó siempre a no solo hacer chistes, sino a cuestionarnos nuestras propias preguntas. Y eso es una cosa que valoro bastante. No fue una formación centrada solo en la historiografía española sobre América Latina, o lo que pasa muchas veces solo en la historiografía norteamericana, sino que hubo un debate, y eso es algo muy valioso, con muchos de los autores que estaban escribiendo esa historiografía a través de los eventos, los seminarios, y siempre he valorado esa formación, esa oportunidad, porque uno en Centroamérica usualmente ve poco al sur, ve poco lo que se hace en los Andes, en Argentina, en Brasil, por cuestiones de infraestructura académica. No hay, las bibliotecas en Guatemala no tienen esa vertiente, como sí lo tienen, por ejemplo, en México o en otros países. Entonces, lo interesante es que son casos con sus semejanzas, pero también sus grandes diferencias que permiten ver muchas cosas que pues, se nos pasan, ¿verdad? Entonces, un poco, muchas de las preguntas que hago para mis trabajos provienen de esa grata experiencia a lo largo de 5 años de poder discutir esto. Y fue un proyecto bastante productivo. Era apoyado por la Unión Europea y produjo varios libros, en los cuales otra característica importante era que nos incluían a los centroamericanos. Usualmente estos proyectos hechos en Estados Unidos, en Europa, cuando se habla de América Latina es México, algo de Sudamérica o algo del Caribe, y con suerte Costa Rica o ya. Cambio, Garavaglia, pues tuvo el atino de invitarnos a 3 centroamericanos e invitar a varios colegas centroamericanos, a la par de los colegas que estaban de otros países, y eso pues también fue una forma de equilibrar, por decirlo así, un conocimiento sobre una región que usualmente no se debate con los otros colegas. Y eso fue muy enriquecedor. Y pues esto es parte de la producción que tuvo el proyecto, algunas publicadas en inglés y otras en español. Y la mayoría, si no es que todas, pero sí, la mayoría están en internet, accesibles, y también hay varios artículos que después cada uno de los investigadores éramos 9, el núcleo principal, más unos 12 asociados, entonces se pueden dar la idea de la magnitud del mismo. Y los anteriores eran los libros colectivos, estos son los libros individuales. Como pueden ver, hay 2 de Centroamérica. El libro que hizo Clara Pérez Fábregat, que ella, si bien es cierto, era asociada al proyecto, nos acompañó siempre, fue parte del mismo en las discusiones, en los debates, el que hizo el amigo Pablo Rodríguez en Costa Rica, y bueno, los que han hecho otros amigos en Argentina, en Colombia, en Uruguay, y que, pues, de una u otra manera, fuimos testigos entre todos de la elaboración de estos libros. Todos ellos fueron tesis doctorales originalmente, y que después se convirtieron y hay infinidad de artículos publicados por los mismos. Pero a lo que voy yo es eso.
esa experiencia compartida para mí ha sido sumamente importante y clave en las tareas profesionales. También, al llegar a México, hay una experiencia compartida que quiero rescatar porque para mí es muy importante, es que nosotros estudiamos, por ejemplo, en Barcelona durante el surgimiento del nacionalismo catalán. Lo interesante de esto es que como latinoamericanos siempre tenemos la idea de una España, porque es la imagen que el proyecto cultural político español vende a América Latina, ¿verdad? Y lo interesante de la estudiar en Barcelona en esa coyuntura es que lo que podíamos ver era que realmente España son muchas Españas, o realmente muchas nacionalidades en medio de un estado. Entonces, es interesante, y eso siempre lo comparto también. Cuando fui a México, también la imagen de México que uno tiene es una, que es también la imagen que nos venden, y sobre todo los centroamericanos, la idea de México, del charro, del tequila y demás. Pero resulta que al entrar a México, yo entré vía Yucatán y Chiapas antes de conocer el área central de México. Y realmente son áreas tan distintas a lo que uno conoce en México que uno entiende también que México es una pequeña América Latina. Entonces, ambos son ejemplos de cómo los proyectos nacionales imponen una imagen tan fuerte que también el mundo académico se ve influida por lo mismo, pero es una experiencia muy interesante poderla ver a contrapelo. Y algunas de las ideas que vamos a proponer aquí han sido discutidas con colegas como Arturo Tracena, Rosa Torres, Aaron Pollack, los colegas de Chiapas que aparecen aquí en la portada que ustedes pueden ver, Amanda, Dolores. Entonces, de una u otra manera, ahora hay todo un grupo bastante grande de investigadoras e investigadores que está haciendo esta zona. Chiapas, Yucatán, Tabasco, bueno, la península, el Yucatán histórico, y que en un momento dado, pues, hay una serie de reflexiones en común que han permitido y que están permitiendo poder cuestionar algunos de los principios básicos de lo que se tenía como una imagen de la historia del siglo XIX en estas zonas. Entonces, algunas de las ideas las hemos intentado sintetizar primero en el libro que ustedes pueden ver ahí, Historias e historiografías del siglo XIX en Chiapas y Guatemala, financiadas por un proyecto de ciencia básica que tiene Aaron Pollack, y un segundo que está por salir, que tiene también la colaboración de un egresado de la escuela, Selvin Chiquín, que está por salir, esperamos que este año o inicios del próximo, dependiendo de la situación del COVID y la emergencia sanitaria, pero en común tienen hacer un balance historiográfico, qué se sabe, qué no se sabe sobre ambos territorios, sobre las relaciones que tienen, y metodológicamente qué podemos esperar a futuro. Es como que los dos horizontes que articulan estos libros. Y una de las partes de la presentación que voy a hacer hoy gira en torno a eso. Metodológicamente, ¿qué podemos esperar? ¿O qué deberíamos esperar? Es claro, estas son ideas que hemos discutido entre nosotros, las comparto ahora, porque también nos permite replantearlas, discutirlas, comentarlas. Y me parece importante porque eso también, pensando en los estudiantes que están haciendo su tesis de licenciatura, es muy importante tener esa otra perspectiva. Claro, la ventaja hoy, y eso lo hablábamos con Alejandro hace un tiempo, es que, bueno, mucho de lo que nosotros buscábamos con un lapicero y una hoja de papel ahora está en internet. Entonces, este libro de historiografías está accesible en la página del CIMSUR UNAM. Ustedes los pueden descargar y muchos más. En nuestra época eso era, o íbamos a CIRMA o no había libros. Pero bueno, también eso permite ahora que ustedes tengan acceso a muchos debates en revistas, en sitios que ponen libros, en fin, hay muchos lugares como para poderle seguir el rastro a este tipo de informaciones y de debates. Entonces, un poco pues es dejar esto aquí, estas ideas, y poderlas debatir a la hora de los comentarios y las preguntas. ¿Qué implica investigar Guatemala y Chiapas? Algunas ideas básicas que vamos a ir mencionando. Primero lo que mencionaba al inicio, no podemos estudiar Guatemala ya solo como Guatemala. No podemos concebirla como un estado ya existente en el momento de la independencia o del inicio del siglo XIX, o de un estado centralizado, sino más bien hay muchas Guatemalas. Pero que lo que pasa es que muchas veces nuestros ojos de hoy y las preguntas que nos hacen desde otras disciplinas nos llevan a pensarla en forma unitaria. Pero en realidad
es una red territorial siempre unida. Si bien es cierto, hay fronteras que se construyeron en el 19, en realidad las conexiones, los intercambios siempre han sido muy intensos y sin ellos no se explican las realidades sociales que tenemos. Lo que se ve hoy como tráfico de personas o narcotráfico, lo que sea, en realidad son dimensiones profundas de una historia de larga data. Y eso pues la historiografía lo ha demostrado. Varios trabajos en Chiapas, varios trabajos en Guatemala, historia local, incluso historia del Oriente, todos estos trabajos pues han permitido ir ampliando este conocimiento. Entonces, por un lado, es una red territorial amplísima, y si vemos las fuentes del siglo XIX, los mapas, un mapa hecho por ingleses, si la memoria no me falla, lo importante es que precisamente los extranjeros al llegar a estos territorios lo veían así. Por mucho que hubiera divisiones territoriales que eran más fuertes en el mapa que en el territorio, en realidad eran territorios unidos. Y no es casualidad que este mapa piense el área maya prácticamente junta. O sea, no podemos dejar de pensarla así. Y hay intercambios, hay influencias que si le ponemos la suficiente atención nos aparecen en los archivos que vamos consultando. Tanto del siglo XIX como del periodo colonial, como del siglo XX o el XXI, las entrevistas cuando las hacemos. También nos van apareciendo rasgos, por ejemplo, la gente de San Marcos, para ellos ir, y de Saltenango ir a Tapachula es como ir al mercado, o sea, están a la par, o sea, para ellos es lo más cotidiano. O lo que decía una amiga, Lorena, que ella creció en Coatepeque, pues para ellos cruzar el Suchiate para ir a traer cosas, pues no es nada extraño desde la niñez. Entonces, es una red territorial mucho más amplia. Por otro lado, también son familias y sociedades sumamente extendidas. Hay primos del lado chapaneco, hay primos del lado salvadoreño, hay familiares que viven en Tabasco y viceversa. Para esa época, a pesar de que las poblaciones, las dimensiones para nosotros nos parezcan pequeñas, en realidad había una circulación muy grande de personas, de mercaderías, de ideas, de chismes. Recuerden que los rumores eran también una forma de mantenerse atento a lo que sucedía, para huir de los ejércitos que asaltaban las poblaciones o de los cobradores de impuestos. Entonces los rumores también, las cartas que se enviaban entre unos y otros, que hacíamos bromas con Alejandro, pero uno hoy se enoja cuando en una carta del siglo XIX el remitente dice, le contaré los detalles cuando nos veamos en persona. Y uno dice, no, ¿por qué no los dejó escritos? Hoy sabríamos más, pero bueno, así son las fuentes. Lo que decíamos, la imagen unitaria, no podemos considerar una Guatemala centralizada en el 21. Y eso implica también la fragmentación del territorio y del poder de las grandes familias. Las grandes familias, como los de Cinena, tenían poder, pero precisamente el siglo XIX demuestra cómo esos territorios se van fragmentando y cómo ellos mismos no pueden manejar muchas cosas que para nosotros sería lo pensable como una clase dominante, pero en realidad lo que hay que ver también es, a lo largo de la historia, es el miedo de las élites, porque en gran medida también ahí está marcada el peso que tiene la población en la historia misma. Lo que hablábamos de la frontera unitaria, y en gran medida también desde México hay una idea muy fuerte, que si bien me aclaraba, por ejemplo, un colega, Justus Fenner, de que ya se mencionaba algo de eso en los periódicos del siglo XIX, los periódicos de la Ciudad de México, en realidad, como otros colegas me han comentado, como Arturo Tracena, Mario Vázquez, Aaron Pollack, Rosa Torres, el término frontera sur en el siglo XX adquiere otro sentido. Y lo que antes era la frontera con Guatemala, con Belice, adquiere otro significado. Pero lo interesante es ver cómo desde el mundo académico a veces se habla en el siglo XIX de la frontera sur, lo cual es un anacronismo, pero lo interesante es cómo esa perspectiva del hoy pesa y pues nos lleva a cometer ese tipo de cosas. ¿Por qué hablar de frontera sur? Porque en gran medida lo que hace es cerrar la discusión sobre la pertenencia de Chiapas y el Soconusco. Más allá de la pertenencia, no, lo interesante como historiadores es ver la participación activa de las poblaciones que estaban de una y otro lado de la frontera en distintas coyunturas, lo que nos permite ver precisamente las grandes contracciones de una región transfronteriza.
Y lo que les decía yo del centralismo guatemalteco. Entonces, no podemos seguir pensando a Guatemala como una. Los estudios sobre historia local hechos en los 90 y de los 2000, historia regional de los Altos, todos esos trabajos han demostrado cómo una parte importante de las dinámicas, tanto de Quetzaltenango como las que podemos ver en Chiquimula, por ejemplo, o Santa Ana, que estuvo la propuesta de Santa Ana de formar una unidad política con Chiquimula, crean otra cosa. O sea, no podemos pensar que todos son chapines. Y un buen ejemplo es José Milla, en los 60s, cuando escribe, él habla precisamente de que los chapines son los de la ciudad de Guatemala. Y menciona que los guanacos, como hoy conocemos los salvadoreños, en realidad era la gente que iba de Amatitlán hacia San Salvador. Entonces, ese tipo de cosas muestran esa idea que debemos rechazar y tener cuidado al hacer nuestras investigaciones. Estos mapas van a venir en el libro que se va a publicar dentro de poco. Un poco, hay siempre la discusión sobre los límites fronterizos. En realidad, recuerden, muchos de esos límites en realidad se terminaron de definir en el siglo XX, pero falta todavía por investigar mucho sobre esto. Pero bueno, es un panorama. Lo interesante también, hablando de estas circulaciones, en la tesis de Rodolfo González Galeotti, que me proporcionó este mapa, él investigó mucho los intercambios que hay entre Oaxaca y Centroamérica, incluyendo Chiapas, y se ve como los arrieros, por ejemplo, en Oaxaca habían arrieros desde San Salvador y Nicaragua, y se imaginará entonces la gran conexión, circulación. Muchas familias de Oaxaca terminan en Centroamérica, también chapanecas y viceversa. Varios de ellos terminan estudiando en la ciudad de Guatemala, otros terminan centroamericanos teniendo negocios en México. Pues no es casualidad que hoy una estación del Metrobús se llame Doctor Galvez, por Mariano Galvez. Y ese tipo de cosas, o sea, hay mucha interrelación a todo nivel. Y que cuando uno ve las fuentes, si quitamos el prejuicio que tenemos del siglo XX, en realidad lo que se nos abre es un mundo del cual conocemos poco todavía, a pesar de las investigaciones que se han hecho, pero hay mucho de historia social que falta por hacer. Y eso, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las mesas que se han hecho de independencia en el Congreso de lunes y hoy, en la mañana, pueden darse cuenta cómo muchos de los que están investigando esos temas han aclarado eso. Y hubo un debate interesante que los invito a ver en las grabaciones que quedaron. Bueno, un poco también lo que decíamos, el lenguaje contemporáneo. Aquí hay que hacer una advertencia, ¿verdad? No es que nosotros como personas del siglo XXI no podamos pensar las sociedades con otros ojos. El tema es en realidad cómo muchos de los lenguajes que utilizamos hoy cotidianamente, el significado que hoy tienen, lo trasladamos al pasado en forma mecánica. Ese es el riesgo. Lo vamos a ver con ejemplos. Otra cuestión también importante, estos dos puntos, las advocaciones religiosas y el plano político, también hay que admitir de que en cierta medida somos herederos del anticlericalismo del siglo XIX. En gran medida alimentado también por pues, la visión marxista o las múltiples versiones marxistas de las cuales nos formaron en la licenciatura, también tienen ese prejuicio. ¿Por qué digo esto? Porque en gran medida no hemos sido capaces de entender la construcción de significado que representa la visión religiosa del mundo del 90% de la población. Yo soy ateo, pero eso no implica de que en un momento dado deseche la imagen de lo que significa la fe y las múltiples advocaciones y sus significados sociales y políticos, sino que más bien lo que necesitamos en realidad es articular esas visiones dentro de la historia y la diacronía y la sincronía de la misma. Vamos a hablar del caso Carrera como un ejemplo de esto. Las advocaciones, lo interesante, todos conocemos al maestro Navarrete, por ejemplo, con sus trabajos sobre el Cristo Negro. En realidad hay muchas advocaciones de ese tipo, que tienen una dimensión transnacional, pero lo interesante es ver cómo esa dimensión transnacional es reinterpretada en cada territorio, o es obligada a ser reinterpretada. Y un ejemplo muy claro es la difusión del culto de la Virgen de Guadalupe, que fue un mecanismo también utilizado por el gobierno mexicano para nacionalizar tanto Yucatán como Chiapas. El primer templo oficial autorizado por
por las autoridades en San Cristóbal, por ejemplo, se empezó a construir en 1831, mucho después de que ya había sido anexada. Y en Yucatán era la Virgen de Izamal, la Virgen regional. Y cuando finalmente Yucatán termina siendo reincorporado, bueno, incorporado al proyecto mexicano, para ser más justos, la Virgen de Izamal queda como una Virgen de pueblo, y es la Virgen de Guadalupe la que tiene más peso. O sea, ese tipo de perspectivas también tienen una idea muy fija. La población Chuj, por ejemplo, con sus lugares sagrados en los llanos de Comitán, es otro ejemplo de cómo en un momento dado puede darse esa cuestión. A lo que voy es que estas adscripciones religiosas, estas veneraciones tienen una dimensión política que debemos de ver. La cultura jurisdiccional, heredera bueno, es una herencia de la monarquía española, pero lo interesante ahí es que hay un debate fuerte. Para muchos, este periodo del siglo XIX es una transición entre un régimen colonial y un régimen republicano consolidado a finales del XIX. Para otros, la independencia es un corte severo a lo que eso significa. Una cosa interesante es que a través de la cultura jurisdiccional, o sea, la idea o la legitimidad que adquieren las autoridades para dar justicia, uno puede indagar en realidad este camino complejo que se construyó en el XIX. Y en gran medida, la mayor parte de los documentos que quedan hoy son documentos jurídicos. Sin bien no todos, pero bueno, hay testamentos, hay juicios, hay poderes, en fin. Eso lo que nos permite a nosotros es en realidad entender esto. Claro, ahí hay todo un debate. Hay una historia crítica del derecho, bueno, hay muchas variantes. Yo en lo personal siempre me interesa, y vamos a ver unos ejemplos, el plano del poder y la lucha. Pero, ¿cómo se representa eso desde el poder político? Pero bueno, lo vamos a ver. Mujeres e indígenas. Realmente, como lo han demostrado las y los investigadores que trabajan género, mujeres, hemos perdido de vista al no tomarlas en cuenta, hemos perdido de vista al 51, 55, 60% de la población. Los trabajos en censos han demostrado cómo las ciudades como Santiago o la Nueva Guatemala, en gran medida eran una ciudad de mujeres. Entonces, al no tomarlas en cuenta, pues hemos dejado a un lado no solo un porcentaje altísimo de la población, sino que dinámicas sociales muy importantes. Hay trabajos interesantes en esta línea sobre el impacto de la guerra, por ejemplo, un trabajo que recuerdo de Luis Pedro Tarazán en los 90, el de Lisette Jiménez sobre mujeres y la rebelión de Carrera, y también lo más interesante es cómo vienen demostrando de que el periodo liberal, el periodo republicano, en realidad fue una disminución de los espacios no solo de sociabilidad, sino que las posibles alianzas e intersecciones que pueden conseguir mujeres para defenderse de la violencia de los esposos o de los hijos o de los familiares, pero también para sobrevivir económicamente, que era a través de alianzas con curas, con altas autoridades de la iglesia, y cómo las reformas de los 20, 30 vinieron a romper mucho de eso. El trabajo de Briana Ley de Alcántara es un buen ejemplo de eso, de Catherine Comisarú, que trabaja desde las amas de leche hasta los esclavos, que también hemos visto. Y en el tema de población maya, pues en gran medida hay trabajos muy importantes que se han hecho en los últimos años, pero que aún nos falta por conocer bastante. No solo evitar precisamente tacharlo solo de indígenas, pero en realidad, igual que la categoría indio, es una categoría opuesta. Pero lo interesante es ver las múltiples divisiones y políticas internas que no siempre van a quedar en las fuentes, pero que nos permiten entender mucho más allá de la dinámica de dominación y resistencia, usualmente se aborda con el tema de la población maya. Entonces ahí podemos tener muchas cosas más, pero bueno, lo vamos a seguir discutiendo ahorita. Eso como unas ideas generales. Yo aquí cito las palabras de Gara, como le decíamos cariñosamente, porque lo que quiero enfatizar ahora precisamente es el reto metodológico de nuestra disciplina frente a otras ciencias sociales, pero también el reto de no caer en ciertos lugares comunes que nosotros mismos caemos. Esta era una frase que siempre nos insistía: las categorías no se aplican, son buenas para pensar. ¿Qué nos diferencia de un politólogo o de un sociólogo puro y duro, o sociólogas puro y duro?
que en gran medida lo que ellos están haciendo es tienen una teoría que en gran medida les da en parte las respuestas ya, y que lo que están haciendo es llenar de datos para justificar esa respuesta. Ya sea que retomen a X o Y autor, la metodología usualmente de estas ciencias aplicadas, de la ciencia política, ustedes lo pueden ver en la forma en que recopilan datos, cómo ordenan esos datos, muchas veces estadísticos o no, pero cómo en un momento dado, la respuesta a la que llegan está dada en la misma teoría o punto de partida. En gran medida la historia parte siempre al revés, o debería partir al revés, porque siempre parte de lo particular para poder acceder a lo general. Mejor ejemplo es la microhistoria. Un buen ejemplo, aunque hay un debate ahí que vamos a mencionar. Pero lo interesante es eso, o sea, me interesa rescatar esa gran diferencia que a la vez que nos distancian hasta cierto punto de las otras ciencias sociales, también nos permiten ver cómo el discurso hecho desde la disciplina de la historia es un discurso que disuelve muchas de las bases de las cuales se parte desde la ciencia política y la sociología. En el proyecto siempre hacíamos chistes de los politólogos y los historiadores económicos, pero bueno, esa es otra cosa. Ejemplos. Voy a tomar un ejemplo que siempre se debatió en el proyecto, porque lo vemos muy frecuentemente. Incluso, por ser un proyecto tan grande, nuestros interlocutores en la Universidad en Barcelona eran, y en la ciudad en general, era gente tanto de la Pompeu como de la Universidad de Barcelona que venían desde la ciencia política o desde la sociología política. Y precisamente varios de ellos trabajaban con esos autores que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Y fue un debate muy, muy interesante y muy enriquecedor para nosotros que nos estábamos formando. ¿En qué consiste? Básicamente, estos autores, ahora quiero antes aclarar de que eso no demerita la obra, el esfuerzo, la recopilación de información, la sistematicidad que usaron para recopilar, que al leerlos pues hay muchas cosas que nos enriquecen, nos obligan a pensar de otra manera, pero lo que voy yo es discutir un poco el punto de partida. Ejemplo de lo que venimos charlando sobre las condiciones de nuestro trabajo. ¿Cuál es el punto de partida de esos autores? Trabajan en el mismo tema que nosotros, construcción del Estado. ¿Qué dicen básicamente del siglo XIX, que es cuando ellos también investigan? Perdón, aunque sus estudios los alargan hasta mediados o finales del siglo XX. Básicamente, ¿qué dicen? Pues algunos puntos que ya conocemos. Uno, pues los estados débiles en América Latina. Dos, eran ejércitos muy mal formados. Tres, nunca pelearon guerras formales como lo hicieron las potencias europeas o Estados Unidos. Cuatro, están marcados por el clientelismo y el patrimonialismo, que son la última, pues es una categoría muy utilizada por Weber. Todos ellos son neoweberianos a su manera. Y a partir de eso, entonces, el punto de partida no es explicar la historia del siglo XIX y XX en América Latina. El punto de partida es explicar por qué son débiles, que son los mismos puntos que ya habían tomado. ¿Por qué en un momento dado estos estados nunca tienen el monopolio de la violencia? Y poco a poco, pues todas estas pequeñas categorías conforman un universo explicativo que se justifica a sí mismo. No hay ejércitos, no hacen guerra, no cobran suficientes impuestos, son estados débiles y nunca llegan a controlar el territorio. Y eso explica todos los problemas para brindar servicios de calidad. Esta es un poco la argumentación que construyen, que para nosotros nos parece pues bastante simplista hasta cierto punto. Pero a lo que voy es los puntos de partida. El punto de partida central es la idea del Estado como monopolio de la violencia y lo que ya sabemos de Weber. Y a partir de ahí construyen todo su argumento para demostrar por qué aquí no se dio eso. En comparación a Europa, que sí se dio a Estados Unidos. Entonces, como les decía, son estos los ejes, básicamente, en los cuales estos autores parten. Incluso uno de ellos, Robert Holding, en Ejércitos y Naciones, llega a afirmar, palabras más, palabras menos, que la relación patrón-cliente es la base que explica la violencia que se ejerce en países como en Centroamérica
y que eso eclipsa cualquier otro tipo de tensión, ya sea étnica, social, territorial o política, lo cual nos parece también, sabiendo lo que ha sido la historia de Centroamérica, pues bastante simplificador. Pero bueno, lo que quiero yo rescatar es, o sea, el punto de partida de estas investigaciones. A la par de esto, hay debates fuertes, no solo en la misma sociología o ciencia política, y desde la historia también. Y pongo este ejemplo de este libro, El gentilismo político, hechos por, creo que ella es antropóloga y él el sociólogo, pero lo interesante del libro es que hacen un repaso metodológicamente de estas posturas, que también desde la historia, lo vamos a ver, se hace en América Latina en el 19. ¿Y cuál es la discusión que ellos plantean? Que muchas de las posturas sobre clientelismo responden a una imagen nacional que se tiene del territorio investigado. Por ejemplo, ellos afirman, lo que en Italia sería considerado clientelismo, el mismo fenómeno analizado en Francia es cultura política, porque no se tiene la idea de que en Francia sea tan clientelista como Italia. ¿Verdad? Entonces, es un poco la misma imagen que nos hemos construido. Y en gran medida, y esa es una de las discusiones que hemos tenido en México, es cómo varios de estos autores que ustedes vieron en la imagen previa, empiezan trabajando en México. Pero empiezan a trabajar en México, entonces, ¿hasta dónde las mediaciones y construcción política del Estado postrevolucionario mexicano está influyendo en la perspectiva que tienen sobre el resto de América Latina? Es una pregunta abierta, pero es una de las ideas centrales. Y desde la historia, el objetivo precisamente es darle la vuelta a eso, entender en contextos particulares, locales y regionales estos tipos de dinámicas. Dos ejemplos, tanto por la época como en que fueron hechos. El clásico de David Riding es del 79 al 80, creo. Y este otro, que es 2011, creo, si la memoria no me falla, es que al final expresan un poco esto que les decía, cómo en un momento dado esa imagen del México clientelista construido a través por medio, del gobierno del PRI durante tantos años, influye en la perspectiva que tenemos. Eso sin entrar a debate sobre el clientelismo puro y duro que puede haber existido en el 19, pero a lo que voy yo es cómo esa imagen sigue pesando. Y eso es una invitación también para los jóvenes y las que están haciendo tesis, hasta dónde la misma perspectiva que nosotros tenemos de vida nos está influyendo para hacer los trabajos que hacemos. Bueno, yo iba a hablar de independencias también, pero el Congreso, si ustedes ven las mesas, ahí van a tener muchísima más riqueza y sobre todo de la gente que está investigando. Yo puse estos dos ejemplos de un artículo de una amiga, Coralia Gutiérrez, porque hasta cierto punto también dan una idea de muchos problemas que están investigando sobre las independencias, pero también, y es interesante, ella también, con la experiencia en México, cómo apuntalar en la Academia Mexicana los estudios sobre Centroamérica sin que caigan en este tipo de perspectivas. Y precisamente por eso es el título del segundo artículo me encanta porque también es una forma de reivindicar. Centroamérica también existe, porque también hay una serie de investigaciones que se están haciendo sobre esas temáticas. Y precisamente esto se da en el marco de un proyecto que dirigió Brian Conauto. Pero bueno, es un poco indicar cómo hay una serie de discusiones y estas giran alrededor de la idea de, lo hablaban en la presentación, la idea de la independencia no como hecho, sino como proceso. Por ejemplo, entender cómo esa idea que Severo nos indicó hace muchos años de que los criollos lo único que querían era independizarse para controlar finalmente a los indios de forma completa. La historiografía puede mostrar de que no es real, y para esto traigo un artículo, creo que ya no es muy mencionado, pero pues yo lo leí en su época, de Gustavo Palma, el 2000, en la revista Trace del CEMCA, donde mostraba con documentos del Archivo de Indias cómo hasta el último instante los miembros del Consulado de Comercio mantuvieron su fidelidad con tal de mantener el monopolio y los beneficios comerciales, pero cuando esto se cae, es que dan el paso finalmente para romper con el gobierno de la monarquía. Entonces, estas discusiones historiográficas, me parece, han dado un paso mucho más allá de lo que Severo decía en los 70, y no es de meditar a Severo, sino esto, la historiografía es acumulativa.
Y una de las grandes tareas que tenemos es mantenernos actualizados en las discusiones. Es también un ejercicio profesional que debemos hacer. Y este es otro ejemplo que quiero poner. Metodológicamente y éticamente, no podemos hacer solo una investigación de un tema haciendo solo archivo. No porque no se pueda, sino que éticamente, y se los digo, ahora que tengo 40 años, cuando tenía 20, pues era un poco así también. Uno como joven siempre tiene la idea de que no, yo voy a hacerlo bien, lo que nadie más ha hecho. Y es normal como jóvenes, eso me lo indicaba siempre Ricardo Sáenz hace varios años. Pero el punto es que para hacer cualquier tema de investigación, siempre habrá alguien que ya dijo algo. Y el reto que tenemos es no solo citar a ese artículo, ese libro que nos antecede por años, o por meses, o en el debate actual, sino dialogar con las autoras y los autores. Porque al fin y al cabo lo que debemos hacer es un diálogo intergeneracional e intrageneracional. No podemos en un momento dado simplemente decir, bueno, los que vienen antes no lo hicieron bien y ya. Entonces, en ese caso, cuando abordamos, por ejemplo, a Severo, debemos entenderle eso como un momento, que dio muchos aportes, que aún hoy, por ejemplo, según los que analizan literatura con Severo, pues la calidad de la escritura de Severo pues no ha sido igualada, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no podamos debatir y a la vez aprender de lo que dejó. Entonces, pero el punto aquí a lo que voy yo es, en la escuela, pues Severo sigue siendo nuestra lectura básica, pero debemos en un momento, aprovechando que ahora en internet está casi todo, poder entrar a estos debates. Pero sabiendo que es un diálogo intergeneracional, y eso también lo debemos tener claro. Entonces, de independencias no voy a hablar mucho, voy a hablar un poco ya de los trabajos que he estado haciendo en función de estos principios metodológicos y de esta, digámoslo así, ética entre generaciones, que es algo que siempre me han insistido, y yo siempre pongo, por ejemplo, en un artículo, gracias a Rosa Torres, gracias a Aaron por estas discusiones, gracias, siempre insisto en eso. O lo que sucede también mucho, cuando en un momento dado somos muchos haciendo un mismo tema, pues yo digo, bueno, esto es lo que yo pienso, pero bueno, tal persona también están trabajando en sus temas. Entonces estamos a la espera de sus investigaciones, porque lo que estamos haciendo es eso de charlando y debatiendo y aprendiendo en conjunto. La historia es una obra en colectivo, y eso lo debemos de aprender claramente. Bueno, entonces, un poco lo que hablábamos antes de la transmisión sobre fiscalidad, no voy a entrar a detalles, pero solo quiero decir que en gran medida lo que buscábamos en el proyecto sobre fiscalidad y construcción del Estado no era entender los números. O sea, sí, obviamente, pues reconstruir un poco las series, tener un panorama de los ingresos, los gastos, qué rubros y todo eso, que no es fácil reconstruirlo para el periodo preestadístico. Pero el punto no era quedarnos en los números. No nos interesaba en un momento dado la media y todo eso. No porque no lo hiciéramos, pero no era nuestro objetivo principal. El objetivo principal era ver el plano político de esos impuestos. Entonces, lo que sucede es que lo que buscamos todo el tiempo era las articulaciones entre los distintos ingresos, entre la deuda y en las formas en que ésta se gastaba. Entonces resulta que precisamente el tipo de fiscalidad que había como herencia del siglo XIX, pero también como reconstitución del mismo, nos deja también que esta forma de recaudar, en un primer momento parece que los estados y las autoridades siempre tienen un déficit, pero resulta que cuando vemos la deuda, vemos quiénes aportan a la deuda, cómo la aportan, cómo la discuten, podemos ver en forma transversal cómo se da la relación de poder. Y este es un ejemplo que está en este libro, el saqueo de la hacienda San Jerónimo. Bueno, hoy San Jerónimo, tierra de chomeños, como se les llama. Bueno, en realidad era la hacienda con la mayor población de esclavos en Centroamérica, siendo dominica. Sabemos la historia un poco de que esto pasó a manos británicas, inglesas, y que después Estrada Cabrera la convirtió en un municipio. Pero lo interesante del caso, ya ha sido investigado por varios colegas, lo interesante del caso es que intentar ver el plano político de la deuda. ¿Y cómo se vio? ¿Cómo lo investigué en ese momento? Y quiero rescatar eso. Es un poco que
como bien expropiado la iglesia, este fue subastado. Entonces siempre se ha visto como la idea de que el gobierno pues vendió, consiguió dinero, extranjeros se apropiaron de varias de las grandes, y esta es la mayor propiedad que se consiguieron. Pero lo interesante es que si le damos la vuelta, resulta que en gran medida estos especuladores extranjeros que siempre hemos visto como los que llegan a formar la clase dominante en Guatemala después, o en ese momento en realidad, lo que vemos es la debilidad de los mismos. Ellos fueron obligados a entrar, a comprar con estas tierras expropiadas, pero no con el objetivo simplemente de dar fondos al gobierno, tanto al gobierno de Guatemala como al gobierno federal, sino que sobre todo, y esa es la clave fundamental de la perspectiva política, es que la deuda permitía, uno, sostener la circulación que había en ese momento. Recordemos que no había una moneda fiduciaria como el quetzal, el peso, en realidad no era una moneda en ficha que circulaba, porque esas monedas eran acaparadas y fundidas en su mayoría, sino que lo que circulaba eran papelitos de deuda. Pero esos, como buenos especuladores, subían y bajaban de precio. Si un papel decía $1, en realidad podía ser vendido por la mitad. Entonces, el hecho que obligaran a esos extranjeros a comprar la hacienda a un precio altísimo, no es solo el valor de la hacienda, sino que ellos al comprar y utilizar estos pequeños bonos, lo que hacían es que los demás bonos circulando en el resto de la economía en un momento de posguerra, permitía que el gobierno pagara con eso, o sea, creaba moneda, por decirlo de una manera, para cubrir sus gastos. Entonces es un plano político de la fiscalidad. No nos interesa solo qué ingresó, sino cómo se gastó y qué negociaciones hubo para poderla sostener. Y este es un buen ejemplo porque la hacienda, yo empiezo con el saqueo que hizo Rafael Carrera y su hermano en 2 ocasiones en el 38, durante la Primera Rebelión. Lo interesante es que muestra claramente esto que les digo, que el plano político, pero también usualmente hemos visto a los militares, a los rebeldes, a los demás como simples instrumentos políticos de una clase dominante. Pero lo que nos muestra, y esta foto, se la debo a Lorena Miguel hace varios años, esta foto precisamente lo que muestra es otra cosa. Ustedes pueden ver ahí a Zavala, de origen español y uno de los grandes militares del 19, a Carrera sentado, y a un costado a Carlos Miani, de origen español, uno de los socios y dueños de la finca San Jerónimo. Lo interesante es que cuando Carrera se vuelve fuerte, ni él, ni sus socios, ni sus descendientes se animaron nunca a cobrar nada de la hacienda. Solo fue cuando Carrera estaba en sus últimas etapas casi muriendo y sin recursos, que los herederos exigieron dinero por los saqueos de 30 años antes. Lo que voy yo es que no podemos considerar a los que tienen la fuerza como simples peones de una clase dominante. Hay una interrelación mucho más compleja que debemos entender para este periodo. Y ese es un buen ejemplo de cómo nosotros proyectamos hacia el pasado un tipo de dominio más propio de la segunda mitad del siglo XX, cuando se da la modernización del Estado de Guatemala y se crean los instrumentos jurídicos, institucionales, militares, para ejercer un dominio a un nivel que no se ejercía antes. Un buen ejemplo de lo que sucedió en Guatemala. Bueno, pero en este caso es recordar esto. Otro ejemplo, un libro que coordinó Arturo Taracena en este contexto, en el proyecto de BRAE. La primera guerra federal es tan importante porque es una guerra a muerte casi. Hay una gran cantidad de exiliados, se transforma el proyecto político centroamericano y sobre todo hay un peso muy fuerte de esos exiliados en México, a través de los circuitos comerciales, a profesional, a través de muchas cosas que hoy se está revalorizando nuevamente. Por ejemplo, uno de los que se exilió y ya no volvió fue uno de los hermanos de García Granados. Pero resulta que su nieto lleva hoy, su nieto, no recuerdo el nombre de pila, es el nombre de la biblioteca de históricas de la UNAM, por ejemplo. Y hay muchas cosas así que tuvo peso esta colonia centroamericana en México. Un artículo hecho en coautoría con Arturo Taracena mostraba la continuidad de esta guerra. Mostraba también las múltiples contradicciones de lo que significó el proyecto chiapaneco mexicano sobre el Soconusco,
las contradicciones también a la hora pues de albergar a los exiliados centroamericanos, pero también del peso que estaba teniendo el servicio militar para Centroamérica. Paso ahora a Rafael Carrera. Me interesa bastante rescatar esto, porque en gran medida también hemos sido, digámoslo así, herederos de este debate. Aquí no aparece el libro de Woodward, pero puedo explicar por qué. No porque no importa, es clave. Pero en gran medida, muy propio de la década de los 70, vimos siempre a lo que se conoció como un movimiento Rafael Carrera, con un movimiento campesino que después la gran contradicción para entender a Carrera en los 70 era cómo era posible que un movimiento campesino fuera antirrevolucionario. O sea, esa era una gran contradicción que en los 70 no se podía entender. Lo interesante es que en gran medida, tanto en castellano como en inglés, somos herederos de la visión que construyó esta autora, Hazel Hingersol, porque habla de campesinos claramente, pero lo que no le ponemos atención es que en la introducción ella clara, ella trabajaba para el Departamento de Estado. Lo que intentaba ver en el ejemplo de Rafael Carrera era cómo llevar una guerra contra insurgente. Pero bueno, el hecho es que esa imagen del campesino, no es que ella lo estableciera, pero ella influyó en todos los estudios que hay hechos desde Estados Unidos sobre el tema. Y que a la vez es interesante ver cómo un historiador costarricense asume muchas de las posturas. Intenta como explicar qué sucedió que la única revolución campesina del siglo XIX que triunfó fuera súper religiosa y fuera conservadora. Pero este debate en realidad lo que está es circulando sobre la misma idea. Concibe como campesinos a todos los del Oriente, lo cual, y esto Alejandro no me dejará mentir, como aparece en la correspondencia eclesiástica, es una imagen muy falsa. Hay una gran diversidad social, y que lo interesante de este movimiento es precisamente que esa diversidad social es la que participa, y a eso le debe muchas de sus características que ya vamos a ver. En gran medida, esta imagen también se va rompiendo con trabajos sobre Quetzaltenango, los de Jorge González, los de Arturo Taracena, que en un momento plantean otras preguntas, pero específicamente del movimiento Rafael Carrera, también pesan estos dos trabajos, el de Douglas Sullivan González y el de Ann Jefferson. Uno, el de Sullivan, porque demuestra que la iglesia no es que rompe con esa imagen que siempre se ha tenido de la iglesia desde Lorenzo Montúfar, pero también rompe con la imagen que Hazel Hingersol, perdón, hace sobre la iglesia en el momento de Carrera. Ella propuso en su momento que el bajo clero apoyó a Carrera y las altas autoridades rechazaron a Carrera. Sullivan demuestra que no. Realmente eran 4 curas los que apoyaban a Carrera, y todos les tenían un miedo atroz de lo que podía hacer al llegar a sus pueblos. Entonces, y lo hace a través de la documentación eclesiástica. Ahí rompe con la imagen que tenemos de la iglesia ultraconservadora y ultracarrerista, como Montúfar nos lo decía. Y en el caso de Jefferson, pues bueno, sí, veamos qué dicen los censos de la época, y lo que muestra en realidad, y es mi punto de partida de mis trabajos en realidad, es esa diversidad social. Hacendados, mulatos, indígenas, que en un momento dado articulan y sostienen el movimiento de Carrera, y sobre todo demuestra que no es un movimiento de Carrera. Carrera lo nombra, incluso lo pudieron haber matado en algún momento dado, vamos a leer, pero lo interesante es esa diversidad que sostuvo el movimiento. Y ahora, unos datos que he encontrado por separado, a través de un testamento que alguien de los descendientes de los Solares me proporcionó, resulta que, por ejemplo, los Solares, que era la familia más fiel a Carrera, es cierto, eran dueños de vacas y hacendados de la zona, pero si comparamos la riqueza de algunos de los políticos más importantes del estado de Los Altos, en Quetzaltenango, con la riqueza que estos Solares tenían, pues los Solares tienen más dinero. Lo que pasa es que lo tienen invertido en vacas, y eso nos da la imagen a nosotros de que son campesinos, o sea, nosotros mismos estamos reproduciendo la imagen que en el siglo XIX se daba de ellos. Y este es el mejor ejemplo. Esta cita, todos la hemos citado sobre la imagen, que realmente no es de Stephens, es de se tiene la sospecha de un británico, pero otro historiador en un libro próximo a aparecer va a demostrar quién es. Que sale este año, esperamos. Pero es la imagen clásica.
Porque al final lo que se habla es de esa enorme y desordenada masa. Pero en realidad para nada, muchos de ellos conocían la ciudad de Guatemala, muchos de ellos tenían negocios con comerciantes de la ciudad de Guatemala. Los mismos solares habían sido negociantes con los Aycinena y otras familias de la élite. Así que lo que no podemos pensar es una imagen idealizada de un movimiento campesino. Había indígenas, había gente pobre, había jornaleros, pero en realidad es una sociedad en movimiento. Y eso es algo que quiero enfatizar, porque eso también nos permite ver cómo ese trabajo del día a día, del archivo, de sacar datos, de contrastar fuentes, pero también debe ir acompañado de una buena imaginación histórica, de pensar posibles respuestas a lo que estamos encontrando. Y eso, una de las cuestiones que tiene la historia es que siempre me encanta esa imagen como oficio, no como ciencia, porque lo que estamos haciendo realmente es, conforme vemos más fuentes, conforme debatimos, conforme leemos más historiografía, es aprender a ser buenos artesanos, porque eso es lo que somos. Y eso es una cuestión que se aprende ejerciéndola. Pero bueno, este es otro de los libros, uno de los artículos que les decía. ¿Por qué rescato este artículo? Por esto. La imagen que siempre se tiene de los ejércitos en el siglo XIX, para los autores que parten de la idea de Weber y demás, o de los que tienen desde la teoría para intentar explicar, y no al revés, es que eran ejércitos poco formales, débiles, mal armados, pero en realidad las pocas cifras que tenemos y datos cualitativos lo que demuestran es que en realidad el ser soldado era uno de los grandes vínculos que había políticos desde las autoridades hacia la población, sobre todo en este periodo, la población no indígena. El ser militar en ese periodo era constitutivo casi de ser ladino. Entonces eso era también una posibilidad que había de articulación y de, sobre todo, pensar que el liderazgo político no es un caudillo que dice vamos a hacer esto. Hay mucha correspondencia que lo muestra, sino que en realidad los caudillos tenían pies de barro. Si no entendemos a estos miles de personas, que estos son solo hombres, consta, porque es lo que eran los que estaban registrados como milicianos y oficiales, si no entendemos cómo ellos ejercen una presión y el otro tiene que negociar, no entendemos nada del siglo XIX y sobre todo este periodo. Y este es un ejemplo, lo poco que he podido investigar siguiendo pautas de un amigo, Alejandro Rabinovich, hablando de la militarización. Lo interesante de esta postura, y esto es unas cifras que ya hemos hablado con varios amigos, lo que nos demuestra aquí es que si lo vemos, no la cantidad de soldados con respecto a la población, sino la cantidad de soldados con respecto a los hombres adultos, que en aquella época se consideraban de 15 a 60 años, lo que vemos es que en algunas poblaciones prácticamente todos eran soldados. Y estas son cifras en plena campaña militar contra El Salvador. Eso da a entender en realidad de que esa idea de ejércitos débiles no existe. Pero también tenemos que preguntar cómo las autoridades pudieron lograr de que casi que pueblos enteros se movilizaran a combatir. Lo que nos demuestra también es que no son estados débiles. No podemos partir de la idea de un estado débil, sino que debemos de partir de las distintas enlaces, vínculos y relaciones que se dan a nivel político. Pero estas cifras son interesantes porque otras experiencias en América Latina, el Río de la Plata, tienen cifras similares. Para poner un ejemplo, los ejércitos que combatían la guerra civil norteamericana tenían usualmente entre un soldado por cada 9 adultos a un soldado por cada 15 adultos hombres. Y aquí encontramos cifras de que son de 1 cada 1.5, 1 cada 4. O sea, realmente el peso de lo que significa ser soldado es muchísimo más grande. Y es un nivel negociado en ambos sentidos. Y que bueno, no es una parte de la imagen que se vendía de Guatemala, era un estado eclesiástico, un estado civil, que eran los funcionarios, y el estado militar, que era esta gente que estamos viendo. Para insistir en el de Chiapas y Rafael Carrera. Carrera pudo haber sido muerto por este señor Andrés Monreal. Que, bueno, Morazán, Lorenzo Montúfar siempre lo menciona cuando habla de Carrera, pero en realidad era un personaje proveniente de Comitán que robaba a lo largo y ancho de Guatemala y Salvador y Chiapas. Lo que nos habla claramente cómo estos circuitos
comerciales de robo, contrabando, que es lo mismo, tienen un peso en la historia política. Él pudo haber sido el sustituto de Carrera, poco después de que tomaran la ciudad de Guatemala, porque no hicieron el saqueo que éste esperaba y que otra gente esperaba. Andrés Monreal entró en negociaciones con varias alcaldías para sustituir a Carrera, pero fueron los más cercanos de Carrera que lo mataron y evitaron ese movimiento. Pero lo interesante es ver que ese caso particular demuestra que las negociaciones al interior de un movimiento, Carrera aparecía como líder, pero en realidad era un líder negociado, cosa que también respondía a las tradiciones milicianas coloniales, y por lo tanto no es extraño el tipo de negociación que se estaba haciendo. Esto nos mueve también a pensar en la frontera, este es otro libro que presentaron en el Congreso, nos mueve también a pensar en los circuitos de intercambio que había entre Chiapas y Guatemala, que es un poco lo que trabajo aquí, el exilio de Carrera, y que ver cómo esta parte política se construye sobre esos circuitos de contrabando. Entonces, en realidad hay mucho por trabajar todavía. Hay colegas en Chiapas y México que lo están haciendo. Aquí en Guatemala, pues, Tania estaba trabajando algo de Monreal, lo publicó en un artículo. Pero lo que voy yo es que realmente ese es un ejemplo de cómo hay un peso enorme de la experiencia compartida de Chiapas y Guatemala que no siempre hemos puesto la atención debida. Un ejemplo más, Buenaventura Urrutia, un caso interesante porque él fue cuñado del jefe del Estado de los Altos, y después hicieron socios con Carrera, y los negocios de los tres llegaban, no solo donde ustedes ven en este mapa, llegaban hasta la Ciudad de México. O sea, podían salir al Golfo de México, podían salir a Belice, podían salir a Guatemala. Él traía armas para Carrera, él también, su hermana era amante de Carrera, o sea, ahí había de todo. Y lo interesante de todo eso es precisamente lo que nos muestra que no podemos entender ni a Guate ni a Chiapas de forma separada. Es un ejemplo nada más. La última, ya para casi terminar, la cultura jurídica. Hay toda una tradición enorme, extensa, sobre estudiar lo que significa la justicia en las monarquías hispanas, tanto la portuguesa como la española. Y lo interesante de todo esto, que es sumamente complejo, entender también el derecho, y sobre todo el casuismo que había, que en realidad lo que quiere decir es que a diferencia no es de lo que nosotros conocemos como justicia, que se tramita a través de leyes que dicen qué se debe castigar y qué no, en realidad el derecho castellano, que era el dominante, lo que busca es el casuismo, construir doctrina a partir de casos concretos. Y a partir de eso permite explicar también un rasgo muy interesante del 19, que es que al final no podemos entender la justicia solo como represión. Claro, tenía esa faceta, obviamente, pero no solo eso. En el mejor ejemplo es motines de indios. Ustedes pueden ver cómo en un momento dice, los pobres indígenas no sabían nada, al contrario. La experiencia de 3 siglos de relación con la iglesia y con las autoridades españolas les había enseñado mucho de cómo interactuar ante la justicia. Y eso está demostrado para la Nueva España, para otros lugares. Pero lo que me interesa es que de esta cultura jurídica se puede entender mucho la cultura política que se construye. Y esa es una de las posturas que esta historiografía está proponiendo. Lo interesante de esto también es que si lo vemos desde el plano político, para salir un poco de la idea de acomodación o resistencia, o de dominio y resistencia, que es un poco lo que siempre intentamos ver, en realidad hay todo un bagaje político local que no conocemos muchas veces, que explicaría en parte las dimensiones de las actitudes, las rebeliones o la aceptación del dominio. O sea, tenemos que salir de esa dupla porque la complejidad es aún más grande. Eso es un poco lo que insiste esta literatura sobre la historiografía sobre los impactos políticos de la cultura jurídica. Un buen ejemplo de esto, y con esto voy a terminar, para la Nueva España era esto, el juzgado de indios, que no existió en Centroamérica, pero que en España lo que permitía es que todos los casos en los cuales tenía que ver solo de poblaciones indígenas se tenía que relacionar en este juzgado. Lo interesante de esto, y otra historiografía después lo ha mostrado claramente, es la imagen de las autoridades de las audiencias como jueces.
Porque resulta que al final esa idea que se tenía de justicia, como la monarquía siempre vio a las mujeres, los esclavos y a los niños como menores de edad, les da una justicia especial que es este juzgado. En el caso de Centroamérica era la misma audiencia que lo atendía. Pero a lo que voy yo es la consecuencia política. Una parte de esta historiografía ha mostrado cómo las cabeceras que tuvieron las audiencias, excepto Centroamérica, llegaron a ser países y sobre todo llegaron a ser cabezas políticas las ciudades donde estaban las audiencias. Porque lo que se está construyendo aquí es una geografía también, una geografía de dónde impartir justicia y sobre todo de la población dónde ir a pedir justicia, que estaba en contra de los postulados liberales, pero que es una gran herencia colonial y que explica en parte la gran capacidad que tuvo Carrera de manejar las negociaciones desde la ciudad de Guatemala y en sus viajes con respecto a la población de los Altos, que ya también se ha trabajado en otros libros. Ese es un buen ejemplo de eso. Precisamente llegaban a hacer presión a la audiencia. Yo he encontrado testimonios donde los abogados, claro, querían cobrar, obviamente los notarios de la época, apoyaban haciendo los papeles, entregándolos a los funcionarios de la audiencia, pero lo interesante de esto es que hay una condición política que nos obliga a repensar la justicia, y eso ya lo ha demostrado la historiografía de América Latina, y sus consecuencias por el siglo XIX. No podemos solo considerarla como el brazo judicial del Estado. En realidad es una sociedad que está en cambio, y que esto sigue siendo algo tan central, y ese es el tema que estoy investigando. Y eso nos permitiría reinterpretar ese tipo de cuestiones. Los rebeliones, motines, no pueden ser explicados si no entendemos esta política local, que también los historiadores, los lingüistas también han visto desde su perspectiva, y que nos permite también, nos obliga a no homogeneizar una población que siempre ha sido heterogénea. Y bueno, esas son temáticas que quería traer a colación, y pues agradecerles la invitación y la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo creo que realmente el recorrido que has ofrecido por los trayectos historiográficos, los debates tan necesarios, los abordajes de la fiscalidad, la guerra, la construcción estatal y tantas temáticas que todavía están pendientes de trabajarse y de profundizar, ¿verdad? Y muy importante lo que mencionabas, ese diálogo con otras regiones que nos permite tener una idea más clara de cuáles son los procesos y cómo se insertan en procesos mucho más generales geográficamente, las dinámicas demográficas y el acceso a la ciudadanía a través de la participación en la guerra, ¿verdad? Ver cómo se construyen los estados desde abajo, ¿verdad? Muchas veces estamos muy acostumbrados a ver cómo en las construcciones estatales se dan a nivel político, pero también hay una construcción estatal que parte de la misma inserción en los procesos militares, ¿verdad? En el acceso a la ciudadanía que ofrece la guerra y todo pues muy bien fundamentado, muy actualizado y también muy importante, como desde hace décadas hemos conversado, la importancia que tiene el explorar las diferentes series documentales estatales, regionales, eclesiásticas, que nos puede brindar una perspectiva mucho más amplia. Creo que tu charla nos ofrece pues muchas rutas, ¿verdad? De lo teórico, lo metodológico, y también nos pone muy contentos ver tu evolución académica, profesional, ¿verdad? Compartimos aulas en la Escuela de Historia hace ya pues más de 20 años, ¿verdad? Y pues es algo que hay que celebrar, y creo que queda muy bien en el marco de esta celebración del 47 aniversario de la Escuela de Historia, que ha permitido la formación de excelentes profesionales, como tu caso, ¿verdad? Y que todavía estamos en la tarea de seguir formando nuevas generaciones de historiadores que puedan apoyar a la construcción de estas explicaciones historiográficas que todavía pues tenemos pendientes, ¿verdad? Que son retos para nuestra disciplina. Te reitero
nuestro agradecimiento, comunidad académica. También agradezco a todos los asistentes a la charla del día de hoy. Muy especialmente quiero agradecer a la Dirección General de Docencia y a la DDEV por la retransmisión de esta conferencia que nos ha permitido llegar a un público mucho más amplio. Y quiero leer un reconocimiento para el doctor Juan Carlos Sarasúa, que dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia, el 47 aniversario, otorga reconocimiento al doctor Juan Carlos Sarasúa por su participación como conferencista en el tema Guerra y Sociedad en Guatemala y Chiapas, primera mitad del siglo XIX. Juan Carlos, de verdad estamos muy agradecidos con vos y esperamos que esta sea el inicio de una colaboración mucho más activa con nuestra unidad académica y que pues esta es tu casa, ¿verdad? Siempre sos bienvenido y pues a todo el público asistente muy agradecidos por haber participado en esta jornada de festejo de nuestro aniversario como unidad académica. Así que, Juan Carlos, nuevamente muy agradecidos. Si hay alguna pregunta que plantear, pues yo creo que este sería el momento para hacerlo, ¿verdad? Podremos aprovechar todavía un par de minutos para las preguntas que surjan. Bien, pues parece que nada más hay palabras de agradecimiento y felicitación. Y en aras Así es, de gracias. respeto al tiempo, pues vamos a dar por concluida nuestra transmisión del día de hoy. Así que muy agradecidos y una feliz tarde y una feliz noche para todos. Feliz tarde, gracias por todo. Hasta pronto, Juan Carlos. Hasta luego, nos vemos.